¿Qué tal? Mi nombre es Karina Carrillo-Loza. Bienvenida a la sesión de lesiones desminimizantes. No tengo intereses. ¿Qué tal? Mi nombre es Karina Carrillo-Loza. Bienvenidos a la sesión de lesiones desminimizantes. No tengo conflictos de interés. Esta es la agenda para la sesión de hoy. Bien. Y vamos a empezar un poquito con la anatomía estructural. Recordar que la neurona, en su soma tiene proyecciones tanto dendríticas como el axón. Habitualmente las dendritas nos permiten incorporar información en una vía aferente y los axones llevan de forma eferente. Entonces los axones me van a hacer estas prolongaciones que van hasta el órgano efector. Van a estar mielinizados en el sistema nervioso central gracias a los oligodendrocitos y a nivel del sistema nervioso periférico por células de Schwann. El mesoaxón es el axón en donde se tiene mielina compacta y el periaxón van a ser las regiones en donde la mielina no está compactada, como son cercanas a los nódulos de Ranvier. Las relaciones anatomoestructurales son importantes para entender el por qué parte de la fisiopatología de algunas enfermedades desminimizantes, como van a ser las astrocitopatías versus la oligodendropatía, como sería el escenario de la esclerosis múltiple. Entonces, la esclerosis múltiple es una de las enfermedades desminimizantes prototipo, pero que pertenece a una oligodendrocitopatía, a diferencia del espectro NMO, que corresponde a una astrocitopatía. Entonces, las relaciones que tienen estas dos es, el astrocito favorece o permite el aporte nutricional tanto al oligodendrocito como a la región periaxonal en el espacio sináptico, dado que los pies del astrocito forman parte de la barrera hematoencefálica y entonces de esta forma puede tener la captación de los nutrientes desde ese punto de vista. La patología de la enfermedad desminimizante es muy heterogénea. Aquí tenemos algunos ejemplos. En las imágenes A y B corresponden a una esclerosis múltiple por variante Marburg, en donde es un cuadro clínico severo, difuso, inclusive mal pronóstico, que puede tener un efecto de masa, una desminimización difusa, es una inflamación muy severa, en ese momento es monofásico. Y aquí tenemos cómo está el patrón desteñido con las tinciones de luz fast blue y PAS, a diferencia de la región contralateral, en donde sí se ve una mejor tinción, que se ve como en púrpura o azul, y aquí se ve todo liso y es por la lesión desminimizante. Nos alisa las circunvoluciones como patrón de efecto de masa que nos hace, y en los cortes histológicos se puede evidenciar la placa desminimizante con desteñimiento de las fibras, a diferencia de las que están respetadas a nivel yuxtacortical. La esclerosis de Vallot, concéntrica de Vallot, tiene un patrón en aros de cebolla porque hay alternancia de fibras desmielinizadas con fibras mielinizadas en cada uno de los episodios que llega a presentar el paciente, episodios de inflamación. Y en el caso de la encefalitis diseminada aguda, lo característico es que presenta más un patrón de infiltrado o inflamación perivascular, a diferencia del de esclerosis múltiple, que suele ser perivenular. Estas son un ejemplo de lesiones tumefactas, pero desminimizantes, que nos obliga a ir por diagnósticos diferenciales, por ejemplo, infecciosos o tumorales. Y en el caso de las enfermedades desminimizantes también nos podemos encontrar desde el punto de vista histológico hipertrofia de los astrocitos, también denominadas células de Grunfeld-Peters, que son estos, que están agrandados, a diferencia de los otros núcleos que se ven preservados en tamaño. La esclerosis múltiple, como habíamos mencionado, es la enfermedad desminimizante prototipo, y esta, dentro de los criterios clínicos, los actuales de 2017, los vigentes, nos indica, junto con los criterios radiológicos de Barco, que necesitan estar afectadas las regiones típicas. ¿Cuáles son? Periventriculares, yuxtacorticales y corticales, infratentoriales y medulares. Entonces, a nivel supratentorial, pues aquí tenemos lesiones típicas. Estas son periventriculares, que las vamos a observar hipointensas en T1, si se observan hiperintensas en T2, hiperintensas en FLAIR. Podemos ver las hiperintensas también en difusión. Entonces aquí está, por ejemplo, aquí en FLAIR las vemos hiperintensas. En esta secuencia igual,
se ven hiperintensas, son periventriculares, pero en el corte sagital nos revierte los signos de los dedos de Dawson. A nivel cortical, consecuencias de supresión grasa nos permite verlas. Aquí están yuxtacorticales, aquí la difusión nos permite ver estas corticales, estas yuxtacorticales, y las secuencias de susceptibilidad magnética nos permiten ver las vénulas y la lesión perivenular, o sea que la lesión corresponde a sitios perivenulares, lo cual es característico dentro de la enfermedad de esclerosis múltiple, que son lesiones perivenulares, y que cuando se hacen las tinciones con el Luz-Fast Blue y el PAS permiten el distinguimiento alrededor de la región perivenular. En la esclerosis múltiple, en cuanto a las lesiones infratentoriales, pues pueden afectar tanto mesencéfalo, puente, bulbo o cerebelo. Suelen ser lesiones iguales, ovoideas, de 3 milímetros aproximadamente. Y en médula vemos lesiones parciales de segmento corto, es decir, segmento corto que son menores a 3 espacios intervertebrales, y nos referimos a parciales porque no toman por completo el corte transversal, sino que es solo una porción, son parciales, de predominio dorso-laterales. Y bueno, aquí podemos ver, este es un T2 y este pues es un STIR, como vemos hiperintensas en T2 y también en el STIR, pero el otro efecto es de edema relacionado a la mielitis que estamos teniendo del segmento corto. En cuanto a la neuritis óptica, las neuritis ópticas típicas de esclerosis múltiple son pues retrovulvares, pero en el primer segmento, el segmento anterior del nervio, es lo que se ve comprometido. Aquí está hiperintensa esa región. Y la esclerosis múltiple tiene mimics y tenemos que ir a buscar esas banderas rojas para poder discriminar o encontrar el diagnóstico diferencial con estas lesiones. Entonces, según los criterios de McDonald, tenemos que cumplir los criterios tanto de dispersión en espacio, que por sus siglas en inglés es DIS, y dispersión en tiempo. La dispersión en tiempo se puede hacer clínicamente con episodios en diferente temporalidad, es decir, brotes en distintos tiempos, o también la captación de medio contraste o la posibilidad de las bandas cerebroclonales al inicio de la valoración del paciente. Y si cumplimos la dispersión en espacio, es decir, más de una lesión en T2 hiperintensas, en más de una de las siguientes regiones, es decir, las que mencionamos, periventriculares, infratentoriales, espinales y corticales y o yuxtacorticales. Entonces, estamos en un escenario de esclerosis múltiple siempre y cuando descartemos los mimics, y este acrónimo nos permite recordarlos. Mimics es que tengamos un realce meningio o en anillo completo, que nos obliga a ir a descartar infecciones, otras inflamaciones o neoplasias, que tenga un patrón difuso como en forma de nube, que esto lo podemos observar en algunas neoplasias, como sería en el caso de linfomas o en el espectro de NMO, de neumomielitis óptica. La presencia de microsangrados, que pues esto es de enfermedad vascular cerebral, infartos, en el caso de migrañas, cavitaciones, que lo podemos ver tanto en los desórdenes o trastornos mitocondriales como en las leucodistrofias hereditarias, y que sean lesiones simétricas que respeten las fibras en U, tanto en migraña como en enfermedad cerebrovascular. Si no tenemos ninguno de estos mimics presentes, bueno, estamos en un escenario de una esclerosis múltiple. Ahora bien, por criterios radiológicos, si no cumplimos la diseminación en espacio, esta no se cumple, tenemos que ir a ver de todos modos cuáles son las características de las lesiones que encontramos a nivel de espinal o cortical y yuxtacortical. Y a nivel espinal, de igual manera, si tenemos un realce meningio o realce de las raíces nerviosas, esto es muy subjetivo de infección u infiltración por neoplasia, que podría ser, o sea, por ejemplo, linfomas. Si tiene un patrón difuso, igualmente hay que pensar en neoplasias e infecciones, porque bueno, las mielitis infecciosas suelen ser un poco más difusas, no están tan marcadas como las lesiones que vamos a observar en esclerosis múltiple o en NMO. Si tenemos microsangrados, bueno, pues en el caso de las vasculares, o que se ve propiamente los vasos tortuosos, que es característico de las fístulas durales. También se pueden presentar relacionados a una arteria o infartos, como lo sería el síndrome del infarto de la arteria espinal anterior.
O si se ven cavitaciones, esto está dentro de un espectro de NMO. Ahora bien, si estos están ausentes, posiblemente estoy ante una esclerosis múltiple, pero aún no he cumplido criterios mandatorios, que son los de McDonald por dispersión en espacio. Ahora, en cuanto a las corticales y extracorticales, va igual, o sea, si hay realce meningio o tiene un patrón punteado o en anillo o realce en anillo completo, pues igual, o sea, sospechar en encefalitis diseminada aguda o en LMP en el caso del patrón punteado o en neoplasias, como también lo puede ser el patrón punteado con los linfomas. Si son difusas, esto lo vamos a ver en desórdenes igual, otra vez, mitocondriales o el espectro de indistintas o leucopatías por leucodistrofias hereditarias. Si hay microsangrados, tenemos que ir a descartar que no sea una enfermedad vascular como lo podría ser la angiopatía amiloidea, que también lo tenemos a nivel cortical. Y si no encontramos siderosis, que es sugestiva de enfermedad cerebrovascular y todo lo demás está negativo, bueno, estos mimics están ausentes, entonces estamos ante una posible esclerosis múltiple. A nivel periventricular, cuando no los cumplimos, que de todos modos tenemos que ir a ver si hay alguna bandera roja de los mimics, es más o menos lo mismo, o sea, los realces meningios, los patrones difusos, cavitaciones y sobre todo el respeto de las fibras en U y que sean lesiones simétricas. Ahora, en cuanto a las infratentoriales, sobre todo a nivel pontina, tenemos que tener cuidado y ver que esto no sea a causa metabólica, como lo ocurre en la desmielización osmótica por desmielización pontina por corrección de sodio rápido, o que tengamos compromiso de áreas como es el área postrema periodontal, que son sitios característicos de espectro de enfermedad de neuromielitis óptica. Y estas banderas las podemos ver en estas secuencias, o sea, los realces meningios vamos a buscarlos en el T1 contraste, el incremento o el crecimiento de las lesiones o lesiones indistintas pues se va a ir a identificar en el FLAIR. Si hay microsangrados o macrosangrados los vamos a buscar en secuencias de susceptibilidad magnética como lo sería el ecogradiente, los infartos, la difusión y buscar si tiene una restricción verdadera en el mapa de ADC. En cuanto a ver si hay realces completos o no en anillo o cavitaciones, pues habitualmente lo buscamos en el T1 y en el T1 contrastado. Y en el FLE vamos a identificar si las lesiones están tomando o no las fibras en U. Y en el sagital espinal podemos pedir tanto el T2 como el spin eco y el spin eco fast o el STIR con supresión grasa para poder identificar justamente las lesiones a nivel espinal y discriminables. En el espectro de neuromielitis óptica, las lesiones suelen ser en diencéfalo, en tallo, pero si se fijan, tienen un patrón como más difuso, como en forma de nube, y los cuadros clínicos que suelen presentar los pacientes con neuromielitis óptica, los clásicos, pues es neuritis óptica severa pero bilateral. El paciente también puede presentar una mielitis de segmento largo y extensa, al igual que un síndrome de área postrema, que son como los más característicos. Sin embargo, el paciente puede debutar con una encefalitis aguda, difusa, pues por las lesiones que vimos previamente, que son pueden estar en diencéfalo, sobre todo, que es la que nos lo va a explicar, o también la narcolepsia puede estar explicada dentro del espectro de neuromielitis óptica. Estos están asociados a anticuerpos antiacoporina 4, también a MOP, y hay un subgrupo de pacientes con doble negativo, pero dentro del contexto de la que más domina, que es el antiacoporina 4, en cuanto a la neuritis óptica, que son bilaterales, presentamos patrones más extensos, con compromiso inclusive a nivel de quiasma, es decir, quiasmitis óptica, que está reportado, aquí lo tenemos, y son del segmento posterior, a diferencia de las retropulpares de segmento anterior que vemos en la esclerosis múltiple. Bien, la neuromielitis óptica a nivel de médula
tiene patrones, como esta corresponde a una astrocitopatía, los astrocitos están en región central, en el epéndim, en la región periependimaria. Entonces, al ser así, el patrón en sus fases iniciales va a ser centromedular, tiene una extensión y una difusión rápida, y esto es por participación del complemento dentro del mecanismo fisiopatológico, que no es exclusivamente por la IgG, sino por la activación indirecta del complemento, que genera mucha inflamación, forma cavitaciones en el centro de la lesión, son muy severas, extensas, y son de segmento largo, es decir, de más de 3 espacios intervertebrales. Aquí en el T2 podemos ver la mielitis como está acá, y bueno, en el STIR, y acá en el medio contraste como hay captación de la inflamación activa de la mielitis. La esclerosis concéntrica de Vallot es una entidad clínica que es una variante de la esclerosis múltiple, en donde los brotes o las lesiones de los episodios de inflamación que presenta el paciente se manifiestan de forma concéntrica, respetando líneas de fibras de mielina. Entonces vamos a tener un patrón, como lo habíamos visto desde el punto de vista histológico también, en la resonancia va a asemejar a los aros de cebolla. Estas son unas imágenes no tan típicas, pero corresponden también a Vallot. Y bueno, esto lo vamos a buscar de todos modos también. En el FLAIR pueden estar acompañadas de otras lesiones periventriculares en otras regiones, pero esto es lo característico del Vallot. Y la encefalomagnetis diseminada aguda, si bien puede estar afectando en varios sitios y que pudieran estar también relacionados a los típicos de esclerosis múltiple, estas lesiones son más grandes, son tumefactas, son redondeadas, son de mayor tamaño, pueden estar un poquito difusas, como en forma o semejar una nube, y en el medio de contraste van a tener realce todas ellas, lo cual nos indica que es un episodio monofásico, aunque el paciente curse con un cuadro clínico polisintomático por la presencia de lesiones simultáneas en varias regiones de la economía cerebral. A nivel de médula, las lesiones pueden ser de segmento largo, habitualmente son con un patrón igual difuso, pero aunque sean de segmento largo, a diferencia de NMO, si vemos no hay tanta inflamación, no hay un patrón de cavitación, y tampoco de efecto de masa como nos lo puede dar la inflamación asociada en el espectro de NMO. Las encefalitis autoinmunes, esta es una entidad clínica que, pues bueno, recientemente están descritas ya con criterios clínicos a partir del 2016, y que, bueno, el grupo del Dr. Domau nos ejemplifica con estos 6 pacientes que vamos a ver la variabilidad que puede haber en cuanto a anormalidades en resonancia magnética y de la fisiopatogenia que pueda estar relacionada a las mismas. Entonces, el primer paciente corresponde a una encefalitis autoinmune por receptores anti-NMDA, que podríamos haber dado como normal esta resonancia, y esto es para enfatizar que el 50% de los pacientes con este tipo de encefalitis autoinmunes pueden cursar con una resonancia al inicio normal. Entonces, ya en fases más evidentes de la enfermedad podemos encontrar estas hiperintensidades en el FLAIR y en el T2, en la región hipocampal, y de forma con correlato clínico de una encefalitis limitada. Ahora bien, en esta del paciente de la imagen B, este es un paciente con una encefalitis que se mostró con presencia de anticuerpos antirreceptor dopamina, entonces por tanto las lesiones o la normalidad de la resonancia en el FLAIR la podemos identificar a nivel del estriado. Ahora, en cuanto a la encefalitis autoinmune, esta del paciente D, esta corresponde a un paciente que tuvo positivos lo que son los anticuerpos GABA-A, y estas anticuerpos contra el receptor GABA-A suelen hacernos lesiones múltiples en diferentes sitios, como nos lo está presentando aquí, y estos pacientes pueden asociarse clínicamente con pues, crisis convulsivas, estados epilépticos.
Este patrón, al igual que el otro que vemos, que es en varios sitios, pero sobre todo el del D, que es un poco más difuso y severo, también lo podemos presentar en las encefalitis anti-GAT. Y aquí en el paciente E, este paciente cursó con un cuadro clínico de confusión y se diagnosticó una encefalomielitis diseminada aguda, cumpliendo criterios de que era polisintomático, pero en un curso monofásico, y se encontró el anticuerpo relacionado fue anti-MOG. Entonces los anti-MOG en un 60 o un 80%, dependiendo de la serie, sobre todo en las series infantes, están asociados a los cuadros de encefalitis diseminada aguda. Y este último paciente era un paciente mayor a 60 años, el cual de forma concomitante se le identificó un timoma y el paciente cursaba con un deterioro cognitivo de una progresión rápida y esta fue una encefalitis autoinmune en donde se documentó la presencia de un anticuerpo antirreceptor AMPA, que es el cuadro característico que esperamos para ello. Es un compromiso a nivel cortical con pérdida de volumen, atrofia cortical, un deterioro cognitivo rápido, pero desde el escenario o desde el punto de vista, miren, está aquí el compromiso cortical, desde el punto de vista que es autoinmune, el paciente pues puede tener mejor pronóstico porque pues sí hay tratamiento, pero en las encefalitis autoinmunes relacionadas a un síndrome paraneoplásico o a una neoplasia tenemos que tratar la neoplasia de base, puesto que si no el paciente pues, no va a presentar una mejoría clínica franca. Eso era desde el punto de vista inmunomediado. Ahora bien, los diferenciales de las enfermedades desmielinizantes, dentro de ellas entran algunas como las dismielinizantes o leucodistrofias hereditarias. En la primera imagen corresponde a un paciente con leucodistrofia metacromática, que es por una deficiencia de la enzima sulfatasa, que corresponde al grupo de las lisosomales dentro de las leucodistrofias. Esta otra corresponde a un paciente con enfermedad de Alexander. Esta pertenece a las enfermedades leucodistrofias, pero dentro de las cavitarias. Lo característico de Alexander, a diferencia de la metacromática, es que tiene un patrón de leucopatía anterior. Y si se fijan, a diferencia de las lesiones que teníamos en las inmunomediadas o los patrones de esclerosis múltiple, estas son lesiones difusas, es una leucopatía, pero hay cambios de intensidad de la mielina y esto es a expensas de que la estructura de la mielina está afectada, pero de forma intrínseca, ya sea por el metabolismo o las estructuras de sus lisosomas o peroxisomas, como el caso que es de la enfermedad de Canavan. Esta es por una deficiencia de asparto ciclasa, esto se ve a tempranas edades. Lo que es el Alexander o la metacromática podemos alcanzar a verlos ya en pacientes en edad adulta, sobre todo si llegan a tener una variante juvenil. Si no, todas ellas terminan diagnosticándose en la etapa escolar o antes. Y estas últimas dos corresponden a un paciente con MELAS, que es un síndrome de enfermedad mitocondrial, trastorno mitocondrial, que significa una encefalitis mitocondrial con acidosis láctica asociado a lesiones que son un mimic de BC o Stroke-like. Y aquí podemos ver cómo tenemos la lesión tanto cortical como subcortical, y estas tienden a tener compromiso sobre todo en los cuadrantes posteriores en el constructo de MELAS, que pueden tener una restricción o una disminución en la restricción, sobre todo en secuencias tanto de ADC, y en difusión muestran una restricción, pero el ADC no termina siendo verdadero, dado que no es una enfermedad vascular. Y a lo largo del tiempo, en la evolución de los pacientes, estas lesiones desencadenan o resultan en una disminución del trofismo de la corteza y las estructuras subcorticales, como estamos viendo aquí. Esta es una lesión quizás antigua, pero que ya nos está condicionando una disminución del volumen en relación a la comparación contralateral. Entonces, este cuadro nos ayuda a identificar un poco entre los diferenciales dentro del mismo constructo de las leucodistrofias, y como lo comentamos, sobre todo en el caso del MELAS y las adrenoleucodistrofias, tienen un patrón parieto-occipital, es decir, de los cuadrantes posteriores. En síndrome de Susak tiene una triada clínica que es encefalopatía, déficit visual y déficit auditivo.
El síndrome de Susak su fisiopatología está dada por una microangiopatía de etiología no especificada, pero que compromete arterias pequeñas o en región de encéfalo, retina y cóclea, y es por ello que presenta esta triada clínica. Estos pacientes suelen tener un curso monofásico, autolimitado, es más frecuente en mujeres y presentan compromiso por resonancia magnética. Las anormalidades es compromiso aquí en cuerpo calloso y podemos tener aquí en sustancia profunda de forma bilateral. Xantomatosis cerebrotendinosa es otro de los diagnósticos diferenciales para enfermedad desminimizante. Sin embargo, esta no es una enfermedad desminimizante. Esta es una enfermedad por depósitos que está dado por una herencia autosómico recesiva por la mutación de este gen, lo cual disminuye la enzima mitocondrial 27 esterol-hidroxilasa que resulta en depósitos de colestanol. Entonces, el colestanol se termina depositando en el sistema nervioso central, como lo vemos aquí, o en tendones y cristalino. Ahora, hay escenarios clínicos normales que nos hacen dudar o tenemos que hacer un diferencial con enfermedades desminimizantes, como lo sería el observar por resonancia magnética los espacios perivasculares. Entonces, estos espacios perivasculares, el tip es identificar que estas, que parecen lesiones, que en realidad no son lesiones, tienen un comportamiento como el líquido cefalorraquídeo en todas y cada una de las secuencias. Entonces, vemos, por ejemplo, aquí en el T1 que se ven hipointensos, al igual que en el líquido cefalorraquídeo, al igual que cuando se ve el líquido cefalorraquídeo en su misma intensidad. Aquí en el T2 se ven hiperintensas. Sucede aquí igual un poquito. Y en el mesencéfalo se comportan igual que el líquido cefalorraquídeo, y esto es solo una dilatación, una variación en la dilatación de los espacios perivasculares, que también son conocidos como de Virchow, espacios de Virchow. Bien. La migraña es otro escenario clínico en donde el paciente tiene normalidad. Esto no es una enfermedad desminimizante, pero pueden cursar con estas lesiones que semejan a lesiones de pequeño vaso, y es un hallazgo que podemos observar hasta entre un 40 y un 60% de los pacientes con migraña. Entonces, bueno, a tomarlo a consideración. Hay que ir a checar que aunque hace cápsula aquí cerca de los ventrículos, no tenemos lesiones en realidad en el resto, o sea, no hay lesiones periventriculares, y lo característico es que son subcorticales todas ellas y respetan la fibra senil. Ahora, en pacientes añosos de la tercera edad podemos ver este patrón también de hiperintensidad en las astas ventriculares, en las astas de los ventrículos laterales, pero esto no es desminimizante y de hecho no es patológico. Se puede observar como hallazgos asociados a la edad. Y en esta otra, cuando veamos lesiones que son hiperintensas, ya sean en el T2 o en el FLAIR, hay que ir a buscar, cuando no son sitios característicos, siempre con secuencias de susceptibilidad magnética, como es el electrogradiente, ver que no valide ello microsangrados o depósitos de muciderina que se ven hipointensos en estas secuencias, como lo estamos observando en las flechas. Y este paciente, por ejemplo, tiene una leucopatía vascular. Aquí tenemos un infarto pues, sí, de pequeño vaso, y esta leucopatía vascular está acompañada clínicamente de un deterioro cognitivo, corresponde a enfermedad de Binswanger. Y lo que sucede es que hay una hialinización y una disminución del calibre de la luz de los pequeños vasos, y por tanto la oclusión del vaso conlleva a infartos de pequeño vaso, que cuando se van sumando estas lesiones de forma repetitiva hace confluencias y permite visualizar el patrón como una leucopatía, pero en región subcortical. ¿Ok? Ahora, el CADASIL es una leucoencefalopatía por infartos subcorticales recurrentes, que corresponde a una arteriopatía con un patrón de herencia autosómico dominante. Esto es dado por el gen NOTCH3. Y existe también una variante que es CARASIL, que es por autosómico recesivo, solo que la mutación de este es en el HTRA1. Estos lo característicos son infartos subcorticales recurrentes, que el paciente puede debutar con un cuadro clínico que semeja a migraña a edades tempranas, o
sobre todo lo que lo caracteriza son deterioro cognitivo en los pacientes de forma, bueno, también temprano, o sea, entre los 40 50 años y asociado a ello también puede el paciente cursar con un deterioro, más que deterioro cognitivo, se puede sumar un déficit neurológico asociado a los sitios donde se encuentran las lesiones secundarias a la arteriopatía. Estos pacientes, me regreso a uno de estos pacientes con cada sí tenemos que tener un diferencial, por ejemplo, con enfermedad desmielinizante, como lo podría ser la enfermedad de esclerosis múltiple, pero sobre todo la progresiva, dado que el paciente con enfermedad progresiva de esclerosis múltiple no presenta brotes, no presenta actividad clínica recurrente y remisión posterior de la misma, entonces puede cursar nada más con incremento en discapacidad por ganancia de déficits neurológicos más deterioro cognitivo y llamarnos la atención, y esto va a ser un diferencial, pero eso se va a demostrar pues, con la mutación del NOTCH3, dando a validar que es un CADASIL y que no es una entidad clínica como la esclerosis múltiple progresiva. En cuanto a las vasculitis pues se observan hiperintensas, se puede ver hiperintensidad en el FLAIR, la vemos aquí en la difusión. Vemos un ADC, un mapa ADC de la difusión verdadera, es decir, una hiperintensidad en el ADC. Y en la angioresonancia podemos validar el patrón de arrastramiento, disminución de calibre de las arterias de los territorios implicados, que estos suelen ser distales. Aquí tenemos varios lesiones puntiformes que son a expensas de una vasculitis. Y dentro del escenario diagnóstico de la vasculitis tenemos que saber si son primarias o secundarias. Primarias del sistema nervioso central, descartando obviamente las secundarias, y dentro del constructo de las secundarias autoinmunes, pues entra descartar las asociadas, por ejemplo, a Sjögren o a los PANCAS, que es PANCA-CANCA, solicitando que se hagan completos estos espectros de estudios, tanto el MPO y el MPR de ANCAS, y clasificar si esto corresponde a un Schuss-Strauss, a un Wegener, una parenquitis microscópica. El sistema nervioso central, el que tiene más presencia o prevalencia es el Schuss-Strauss, seguido de la parenquitis microscópica y en tercera instancia el Wegener. Y también podemos tener vasculitis secundarias a infecciones, como sería el caso de la tuberculosis o infecciones por VIH, entre otras. La mielopatía vascular isquémica condiciona también un diagnóstico diferencial de lesiones desmielizantes, sobre todo cuando no están bien definidas o el territorio, y esto se da, por ejemplo, aquí lo vemos anterior, esto podría sugerirnos por el patrón del edema, a un espectro NMO, pero sin embargo vemos que está respetado la región posterior, solamente es la anterior, y esto nos ayuda y nos apoya a sospechar en una entidad clínica vascular por infarto de la arteria espinal anterior, que compromete los 2/3 anteriores. En el constructo de entidades metabólicas tenemos una de ellas, la desmielización osmótica, que esto es en pacientes que habitualmente llegan al servicio de urgencias con cuadros de hiponatremia sintomáticas o severas y que se hace reposición de sodio rápida, es decir, más de 10 miliequivalentes en 24 horas. Entonces, posterior a ello, el paciente dentro de las primeras 24 o 48 horas, tras haber tenido una mejoría corta o breve, el paciente empieza a tener deterioro del estado de despierto, y esto a expensas de lesiones desmielizantes, como lo estamos observando aquí, que las imágenes de la superior son las iniciales y las inferiores son las de seguimiento. Entonces vemos como en la lesión inicial tenemos una hiperintensidad, pero con el medio de contraste no tiene realce, porque no es propiamente una enfermedad inflamatoria, sino que es una disminución osmótica. Tenemos un realce, una restricción en la difusión, y en el seguimiento vemos hiperintensidad, pero ya una captación discreta del medio de contraste, y esto es por la disrupción de la barrera hematoencefálica a expensas de la desmielización osmótica en esa región. Sin embargo, las desmielizaciones osmóticas no son exclusivamente de puente, aunque es el sitio más frecuente. También podemos encontrar las extrapuntinas, encontrando sitios afectados en tálamo o cercanos a núcleos de la base, y aquí en puente vemos el signo del tridente,
que está descrito también en desminimización osmótica continua. El síndrome de Restless es otra desminimización asociado a osmolaridad. Está asociado a inflamación o a cambios osmóticos por el uso de algunas sustancias, como lo podría decir carbamazepina, fenitoína, que tienen mecanismos sobre canales de sodio, y también el escenario de infecciones o un proceso como parainfeccioso o infecciones de influenza tipo A, tipo B. Estos tienen un pronóstico bueno, la lesión es única y se comporta como una lesión desminimizante, siendo hiperintensa en T2, hiperintensa en FLAIR. Puede presentar una restricción en el ADC y una disminución del factor de anisotropía. Y el cuadro clínico con el que habitualmente el paciente se relaciona es con crisis convulsivas o con alteración del estado de despierto, y se presenta solo la lesión en el esplenio del cuerpo calloso, así como lo ven, y en los estudios de seguimiento se va disminuyendo a corto plazo. En cuestión de 2-3 meses se disminuye la lesión, el paciente pues regresa a total normalidad. Esto no condiciona un factor de riesgo de recurrencia de nada, y solo tenemos que evitar los fármacos asociados en caso de encontrarlos, o ver que no haya una recurrencia o si se asoció a infecciones por influenza. El caso del PRES, que es un síndrome de encefalopatía posterior reversible, esto está asociado a uso de quimioterapia o hipertensión sistémica que condiciona una encefalopatía pues hipertensiva. Esto se ve en pacientes, bueno, como ya hemos mencionado, con quimioterapia, en preeclampsia o eclampsia, como es el caso de las imágenes de estas pacientes. Y la etiología a resolver o la forma de resolver esta encefalopatía es resolviendo la causa base, y presentan buen pronóstico siempre y cuando se tenga controlada la etiología de base. Y hay reversión, por eso es reversible, y domina en cuadrantes posteriores, pero también puede ser en regiones profundas, cerca o en diencéfalo, y bueno, esto es lo característico, aunque tenemos algunas en la región frontal, va a dominar sobre todo lo posterior. Neurosarcoidosis es una enfermedad dentro de las granulomatosis que tenemos que discriminar o diferenciar en los patrones desminimizantes, porque estas se comportan igual. O sea, en T2 se ven hiperintensas, se pueden ver hiperintensas en T1, y son hiperintensas también en el STIR y en el FLAIR. Aquí en este T2 vemos cómo la lesión medular es de segmento largo. Sin embargo, pese a que no presenta las lesiones como en patrón cavitado que se presentan en MO, cabe mencionar que no son de todo, o sea, no son patognomónicas, o todas las lesiones de MO tienen que tenerlo, entonces por eso es un diferencial el hecho de que no lo tengamos, porque podríamos estar ante un escenario de MO. Y aquí tenemos estas lesiones. Las lesiones son un poquito difusas, menos organizadas, con menos inflamación como lo hacen en MO, pero mayores a las que podemos tener en esclerosis múltiple. Y el diagnóstico se corrobora o se confirma teniendo la determinación de la enzima convertidora de angiotensina. En el síndrome de Sjögren, que es otra enfermedad inmunomediada, pero sistémica, puede cursar con lesiones desminimizantes en el sistema nervioso central, dándonos lesiones mimics o muy parecidas a esclerosis múltiple, lesiones, bueno, estas son yuxtacorticales, pero puede llegar a presentar otras lesiones periventriculares, pero estas lesiones son subcorticales, pero podemos tener también lesiones yuxtacorticales, periventriculares, en médula tener lesiones de segmento corto y parciales. Entonces, la forma de documentar o discriminar que no sea esclerosis múltiple, independientemente de que se cumpliera el ISO-DIT, es descartar otras posibles causas, y esto es con paraclínicos teniendo demostrado de los anticuerpos anti-ROY, anti-LA o SSA y SSB, y en su defecto biopsia de mucosa de labio para documentar o no la infiltración linfocitaria que está descrita en el síndrome de Sjögren, o que esto estuviera concomitante con el síndrome de ojo seco, como lo suele suceder a nivel sistémico. Bien, ahora, la enfermedad de Behçet
esta es más frecuente en la segunda y tercera década de la vida, suele presentar complicaciones o un estado trombótico. Entonces tenemos aquí lesiones que son hiperintensas en T2 y que puede condicionarnos también a nivel del sistema nervioso central, cruzar con trombosis venosa, como lo estamos observando en esta venografía. Estos pacientes clínicamente presentan úlceras genitales y orales, pero puede también estar asociado a presencia de aneurismas tanto a nivel del sistema nervioso central como sistema nervioso periférico y otras trombosis sistémicas como un síndrome de Budd-Chiari o tromboembolia pulmonar. Entonces, aquí lo que vamos a ver, sobre todo en el sistema nervioso central, va a ser, si bien la trombosis, como lo tenemos visto aquí, o sea, aquí tenemos visible el seno venoso transverso derecho, más no vemos el izquierdo, y así como lo podemos documentar aquí, que está ausente, y las lesiones hiperintensas en T2 en resonancia, pero que no son patognomónicas de otras entidades clínicas. Estos dos estudios no corresponden, este es un ejemplo de una ecografía y acá de un estudio contrastado. Bien, ahora otra entidad con lesiones que se comporta con un patrón desminimizante, es decir, hipointensas en T1, hiperintensas en T2 y en FLAIR, y que realzan a medio contraste, como lo pueden ser varias de las enfermedades desminimizantes, es el Klippers, que es una inflamación linfocitaria crónica continua perivascular, con realce perivascular propiamente, así como lo estamos viendo aquí, y que responden a esteroides. Entonces, este es un paciente con el diagnóstico al inicio, con su progresión y finalmente la respuesta a los esteroides. Estos pacientes se tuvo el correlato tras biopsia de algunas pacientes que corresponden a series reportadas en la literatura, pero por el sitio y el compromiso funcional que puede tener hacer una biopsia en este sitio, lo ideal es que el paciente se trate con esteroides y si tiene recidivas o empeoramiento del cuadro clínico o efectos secundarios al uso de los esteroides en el contexto clínico, entonces puede utilizarse otros medicamentos inmunomoduladores, como es el caso del rituximab, en donde se han reportado adecuados y muy buenos resultados. Ahora, desde el marco diferencial, desde el punto de vista infeccioso, tenemos una de ellas, la leucoencefalopatía multifocal progresiva, que se tiene que sospechar en pacientes inmunosuprimidos, ya sea por trasplante, por uso de inmunosupresores dentro del contexto de una enfermedad autoinmune sistémica, o en el caso de pacientes con esclerosis múltiple que están tratados con inmunosupresores, como es el caso de natalizumab. Entonces, de terapias modificadas de la enfermedad como natalizumab, que favorece la virulencia del virus JC, que es lo etiopatogénico de la leucoencefalopatía multifocal progresiva. Estos nos hacen lesiones en FLAIR y hiperintensas, hipointensas en T2 y también hiperintensas en T2. Son hipointensas en T1, hiperintensas en FLAIR y en T2, y son simétricas, difusas, pueden tener compromiso tanto supratentorial como infratentorial, y habitualmente pueden cruzar también línea media, por lo que uno de los diferenciales de la leucoencefalopatía multifocal progresiva podría ser un linfoma, dado que estos también cruzan línea media y no presentan efecto de masa ninguno de los dos. Estos pacientes, a diferencia de los brotes que puede presentar el paciente con esclerosis múltiple dentro del contexto de uno que estuviera tratado, por ejemplo, con natalizumab, que incrementa el riesgo, tanto por tiempo de exposición al fármaco como por haber usado otros inmunosupresores previos, lo característico es que tiene el paciente cursa con encefalopatía o con deterioro cognitivo, pero no presenta ni brotes ni lesiones asociadas a ser típicas de esclerosis múltiple. Otra de las infecciosas es listeriosis, en donde en una secuencia FLAIR podríamos ver una hiperintensidad aquí en el pedúnculo pontino izquierdo. Sin embargo, cuando usamos el medio de contraste podemos ver el realce de la salida del nervio, y esto es muy característico de la listeriosis, que si bien puede cursar con romboencefalitis,
podemos ver este realce y es sugestivo, y bueno, las pruebas son por microbiología. La encefalopatía, encefalitis agudas hemorrágicas, que estas son muy sugestivas de un agente etiológico de virus herpes simple, cursan con lesiones de características pues, sí, desmielizantes en FLAIR y en T2, en regiones de temporal y frontal, que son por tropismo del virus, estas regiones, y en secuencias de susceptibilidad magnética podemos demostrar la hemosiderina, depósitos de medicina que corresponden a las hemorragias. Y bueno, como les comento, son cuadros muy fulminantes, muy rápidos, agresivos, en un paciente que es muy sugestivo de una encefalitis herpética. Y finalmente, la enfermedad de Lyme, que la enfermedad de Lyme, que es por Borrelia burgdorferi, esta se ve más prevalente en regiones montañosas en Estados Unidos. Este es por mordedura de garrapata, que es el vector. Y finalmente vamos a ver, por ejemplo, a nivel de médula espinal, cómo vemos una lesión más difusa, lineal, pero lo que nos va a ayudar a discriminar cuando se utiliza el medio de contraste, a diferencia de otras enfermedades inmunomediadas como inclusive Sjögren, lupus, esclerosis múltiple, NMO, es el hecho de que tiene realce tiene realce de las meninges, o puede tener realce de las salidas, o sea, de las raíces del nervio, como aquí lo vemos en el corte axial. Tenemos realce de las raíces nerviosas. Sin embargo, a nivel del sistema nervioso central es muy difícil de discriminar o diferenciar de las lesiones presentadas en esclerosis múltiple, dado que podemos tener compromiso del cuerpo calloso, lesiones periventriculares, inclusive yuxtacorticales, y que nos semejan el signo de los dedos de Dawson. Entonces, esto es igual contextualizar clínicamente, porque el paciente va a presentar tiempo antes de las manifestaciones neurológicas, posiblemente un eritema migrans, cursar con signos que sugieran infección, como lo podrían ser artralgia, linfadenopatías, fiebre, fatiga, y en ocasiones se logra encontrar el sitio de la mordedura. Entonces, ante ello, aunque tengamos estas lesiones con dispersión en espacio, hay que, en primera instancia, descartar enfermedad del Lyme. Y de igual manera, el paciente nos puede hacer neuritis óptica, pero vamos a tener realce no nada más de las estructuras neurales, o sea, aquí tenemos hiperintensidad y realce de la periferia del nervio, sino también de las estructuras adyacentes, como son aquí el músculo. Hay un poquito de realce, como lo podemos observar donde están las flechas, y aquí vemos cómo hay una hiperintensidad alrededor del nervio óptico afectado. Entonces, con esto podemos concretar que los patrones de lesiones de sustancia blanca, que tenemos patrones normales a identificar y a tener mucha cautela con ellos, como son los espacios de Virchow-Robin, que son espacios perivasculares, o también normales dentro del contexto del envejecimiento, como los vimos el caput de las astas de los ventrículos laterales. Las que tienen un patrón vascular no presentan lesiones yuxtacorticales, o sea, las que son de etiología vascular no son subcorticales. Si son subcorticales, respetan las fibras en U, es decir, son sub-U. Son profundas, son limítrofes, el patrón periventricular es irregular, puede haber lesiones tanto supra como infratentoriales. Hay una tendencia sobre afección en ganglios de la base, sobre todo porque tenemos ahí pequeño vaso, y no hay realce, aunque algunos en el agudo, pero por la pérdida de la estructura de la barra hematoencefálica, pero es un realce tenue, a diferencia de las enfermedades inmunomediadas o inflamatorias. Ahora, que si tenemos factores de riesgo cardiovascular típicos como hipertensión, dislipidemia o diabetes, nos apoya aún más. Y en ausencia de estos factores de riesgo o factores de riesgo atípicos, hay que ir a buscar que no estén asociados, por ejemplo, a migraña o angiopatía amiloide, en el constructo de que veamos a nivel córtico o subcortical o yuxtacortical hemorragias.
ver que no corresponda a un CADASIL o a otras vasculitis, tanto primarias como secundarias del sistema nervioso central. En el patrón perivenular encontramos que son lesiones ovoides, ahí sí, yuxtacorticales, van a ser de 3 milímetros aproximadamente, son fusiformes. Podemos ver el signo de los dedos de Dawson, podemos tenerlas tanto supratentoriales como infratentoriales, y puede haber el constructo de lesiones grandes, pero bueno, cuando estas corresponden a un espectro MOC, por ejemplo, y la esclerosis típica, pues va a cumplir los criterios de Barkov que ya habíamos comentado, y habitualmente tienen un anillo incompleto que está abierto hacia la corteza y que tienen compromiso también del cuerpo calloso y adelgazamiento del mismo. Y las lesiones, las otras que son inespecíficas, con patrón inespecífico, pueden ser profundas, no limítrofes, amorfas, inclusive a veces muy redondeadas o puntiformes, que en el constructo de pacientes con factores de riesgo cardiovascular tendríamos que replantearnos si estas no son enfermedad de pequeño vaso, pero de no ser así, sospechar en otro tipo de enfermedades desminimizantes sistémicas, como, bueno, desminimizantes, pero que son inflamatorias sistémicas, como lo sería en el caso de Sjögren, lupus, Lyme inclusive, pero desde el punto de vista infeccioso, ver que no sean metabólicas, como lo vimos en Puente, y estas que son perivenulares, si no era esclerosis múltiple típico, también tiene que entrar el diferencial de enfermedad autoinmune sistémica. Entonces, con esto damos por terminado la sesión de lesiones desminimizantes. Espero que haya sido de utilidad para ustedes. Y en caso de alguna duda o comentario, está en la diapositiva el mail de contacto. Hasta luego.